Bienvenidos a un nuevo episodio de Viaje Psicoespiritual, Maestría y Bienestar. Hoy comenzamos una serie especial dedicada a explorar lo que considero que es un tema profundo y universal que desarrollo en mi obra Esto es todo, y es el de la esclavitud, del prestigio y el sentido. En los episodios anteriores, en los dos anteriores, hablamos acerca del verdadero camino a la felicidad. Pero ¿acaso no puede llegar a ser preferible el logro por sobre la felicidad? ¿Acaso no es preferible ser un Isaac Newton, por ejemplo, y lograr todo lo que hizo, si fuésemos capaces, aun si supiésemos que tendríamos una vida miserable? Desde la inmensidad del cosmos hasta la intimidad de nuestra experiencia cotidiana, reflexionaremos sobre el vacío existencial, la autoestima y la ilusión de la permanencia, mostrando cómo nuestra obsesión con los logros y el reconocimiento puede atraparnos en una carrera interminable que nos priva de la auténtica felicidad en el presente, y por qué esta felicidad es preferible y más trascendente que los llamados logros y el prestigio. En esta primera entrega haremos un recorrido desde la inmensidad del cosmos hasta la intimidad de nuestra vida cotidiana, para comprender cómo la búsqueda de reconocimiento y prestigio puede atraparnos en una ilusión, alejándonos de la verdadera libertad interior y de lo que realmente da significado a nuestra existencia. Así que acompáñame en este viaje filosófico y psicológico, donde descubriremos por qué tantas veces entregamos nuestra vida a la mirada de los otros y cómo podemos empezar a liberarnos de esa esclavitud invisible. Para comenzar esta miniserie, digamos, dentro de nuestra serie Viaje Psicoespiritual, sobre el tema de la esclavitud, del prestigio y del sentido también, y veremos por qué hablamos de esto también, quiero que hagamos un brevísimo paseo por el universo, en espacio y tiempo, y por un momento contemplemos nuestro lugar en el mismo. Si nuestro Sol fuera del tamaño de una moneda, la estrella más cercana, Alpha Centauri, estaría a unos 560 kilómetros de distancia. Eso es para la estrella más cercana. Si redujéramos nuestra galaxia a esta escala, la misma tendría unos 12 millones de kilómetros de diámetro. Y nuestra galaxia tiene aproximadamente entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas. Luego de nuestra galaxia tenemos al grupo local, el cual conforma un diámetro total de aproximadamente 10 millones de años luz, que consiste en al menos 80 miembros, la mayoría de los cuales son galaxias enanas. La galaxia de Andrómeda es la más cercana, a 2 millones de años luz, la cual junto a la galaxia del Triángulo conforman los 3 miembros como más grandes del grupo local. El grupo en sí es parte del supercúmulo de Virgo más grande, que parece ser parte del supercúmulo de la Laniakea, que es otro mucho más grande. Este siguiente nivel, el supercúmulo de Laniakea, es un superconglomerado de galaxias que alberga entre ellas la Vía Láctea y aproximadamente otras 100.000 galaxias cercanas. Está compuesto por cientos de conglomerados como el grupo local. Y este supercúmulo es uno entre una enorme cantidad de otros similares que conforman el universo observable.
Nadie sabe exactamente qué tan grande es el universo, pero se puede calcular una cosa con buena precisión: qué tan lejos podemos ver. La luz viaja a una velocidad específica y el universo tiene aproximadamente 13.700 millones de años. A su vez, el espacio se está expandiendo y dicha expansión puede ocurrir más o menos a cualquier velocidad, incluso más rápido que la velocidad de la luz, por lo que los objetos más distantes que podemos ver, de hecho, alguna vez estuvieron mucho más cerca de nosotros. Esto significa que nuestro poder de observación va más allá de los 13.700 millones de años luz. De hecho, las cosas más lejanas que podemos ver están a más de 46.000 millones de años luz de distancia, conformando una esfera de aproximadamente 93.000 millones de años luz de diámetro, que es enorme. Se considera que existen alrededor de 2 billones de galaxias, o sea, 2 millones de millones o 2 trillones en los términos anglosajones, en lo que es el universo observable. De este total, la gran mayoría, como un 90%, aun si viajásemos a la velocidad de la luz, no podríamos jamás llegar a ellos. Jamás vamos a poder llegar a la gran mayoría del universo. Simplemente hay demasiado. Concretamente, esto se debe a la expansión inflacionaria. Hay un punto, un horizonte cosmológico al que llegan las galaxias, a partir del cual se alejan a una velocidad superior a la de la luz con relación a nosotros. La gran mayoría de las galaxias ya han cruzado ese punto. A medida que la expansión continúa, incluso nuestro grupo local estará cada vez más separado y no tendremos acceso a las galaxias que lo componen. Podríamos colonizarlas antes de esto, pero luego nos tendríamos que despedir, cada uno confinado a su lugar. Esto ya de por sí representa una tarea extremadamente compleja y que quizás lleve millones de años de desarrollo. Y en total, esta expansión de la humanidad realmente solo representaría una ínfima fracción del universo observable. Si creemos que 93.000 millones de años luz de diámetro del universo observable es masivo, consideremos la dimensión del tiempo. El universo ya ha estado un buen rato, aproximadamente 13.500, 13.700 millones de años. Esto es una cantidad enorme de años, pero nada se compara con el tiempo futuro. En un universo expansivo, acercándonos a los confines del tiempo de nuestra realidad, el tiempo más largo estimado para que todos los nucleones, neutrones y protones en el universo se desintegren es de aproximadamente 1 elevado a la 100 a la 200, o sea, 1 elevado a un número que es 100 a la 200, a la potencia de 200. Tan solo meditemos en este número por unos minutos. Quizás no lo logremos concebir, pero es masivo y a la vez incomprensible. No lo podemos relacionar con nada. Y eso no es todo. Si asumimos que los protones no se desintegran, el tiempo estimado hasta que toda la materia bariónica se fusione para formar estrellas de hierro, por ejemplo, que son los desarrollos en cosmología, es de 1 a la 100 a la 1500, o sea, 1 elevado a un número que es 100 a la 1500 años. La materia bariónica representa a protones, neutrones y todos los objetos compuestos por ellos, como los núcleos atómicos, pero que excluye cosas como electrones y neutrinos, que en realidad son leptones. El colapso de estas estrellas por tunelización cuántica en agujeros negros se estima en 10 elevado a un número que es 10 a la 26 años. Y el estado final de energía del universo se estima que será alcanzado en 10
elevado a la 10 a la 120 años. En 10 elevado a la 10, elevado a la 10, elevado a los 56 años, imaginemos este número, la tunelización cuántica podría generar nuevos eventos inflacionarios generando nuevos Big Bangs. Imaginemos que esto haya ocurrido previo a nuestro universo. Imaginemos la posibilidad de que haya ocurrido más de una vez. Todo esto requiere una meditación propia y son teorizaciones sobre el desarrollo y evolución del universo. Pero en tal escala, la historia desde el Big Bang hasta ahora es ínfima comparada con el desarrollo futuro del tiempo. Y ni que hablar de la historia desde el surgimiento de la humanidad o de nuestras vidas en particular. Ante tanta vastedad, ante toda esta vastedad, cabe preguntarse, ¿somos tan trascendentes como creemos que somos? Cada uno de nosotros y la humanidad como un todo. Y la historia de la humanidad no deja de ser menos fascinante. O sea, los primeros humanos modernos, Homo sapiens, aparecieron en África hace unos 300.000 años, aunque la cronología exacta de su aparición y la expansión de sus poblaciones sigue siendo objeto de investigación, y debate entre antropólogos y arqueólogos. Más o menos se considera ese marco de referencia a nivel temporal. La evidencia fósil y genética sugiere que los humanos modernos evolucionaron gradualmente a partir de especies de homínidos anteriores, como el Homo erectus y el Homo heidelbergensis, y comenzaron a exhibir rasgos cognitivos y de comportamiento más avanzados, como el lenguaje complejo, el pensamiento abstracto y el arte simbólico. Hace alrededor de 50.000, 70.000 años, los humanos modernos comenzaron a migrar fuera de África y se extendieron por todo el mundo, eventualmente desplazando o entrecruzándose con otras poblaciones de homínidos como los neandertales y los denisovanos. Entonces, ¿por qué esta introducción? Yo creo que esto nos hace reflexionar. Puedes verlo. ¿Cuántas historias de vida ha habido desde hace miles de años? ¿Las recordamos? ¿Recordamos a las personas que las protagonizaron? En su mayoría se han perdido para siempre. ¿Qué creemos que va a ocurrir de aquí a miles de años en el futuro? Pese a los avances tecnológicos, lo más probable es que dentro de muchos miles de años no exista prácticamente información alguna de nosotros y de nuestra generación. Los humanos de entonces se habrán olvidado de prácticamente todos esos miles de millones de vidas particulares que han existido. Pese a todos nuestros esfuerzos por ser reconocidos en estatus, logros y productividad. El futuro también es un lugar temporalmente enorme. ¿Qué quedará de nosotros en 100.000 años? No es mucho tiempo en la escala cósmica. Y 100.000 años van a ocurrir. Una vez muertos, en un abrir y cerrar de ojos, el tiempo pierde sentido. La muerte es un tema que ha cautivado, a la humanidad desde hace mucho tiempo, desde tiempos inmemoriales. Aunque la mayoría de las personas no quieren pensar en su propia mortalidad, es una realidad inevitable que todos debemos enfrentar en algún momento. Una de las preguntas más comunes que surgen al reflexionar sobre la muerte es: ¿qué sucederá con nuestro legado después de que hayamos partido? ¿Seremos recordados por futuras generaciones o seremos olvidados rápidamente? Para una persona muy reconocida, podemos considerar que, aunque haya dejado un gran impacto en su época, es posible
que no quede ningún recuerdo de esta dentro de 100.000 años, por ejemplo. Esto se debe a varios factores, entre ellos el cambio constante en la sociedad y la memoria colectiva. A medida que pasa el tiempo, la sociedad cambia y evoluciona. Las personas y los eventos que eran importantes en el pasado pueden perder su relevancia y ser olvidados con el tiempo. Incluso para personajes históricos famosos como Alejandro Magno, Julio César, hemos presenciado cómo los detalles de su legado se han desvanecido con el tiempo. En algunos casos, solo se recuerda una parte muy específica de su vida u obra. Además, la memoria colectiva también es un factor importante a considerar. A medida que las generaciones cambian y las personas mayores mueren, sus recuerdos y conocimientos se pierden con ellos. Es posible que incluso si una persona conocida fuera recordada por algunas generaciones futuras, eventualmente su nombre y sus logros podrían perderse en el tiempo. Por supuesto, esto no significa que esa persona no haya tenido un impacto significativo en su época. Es posible que haya cambiado vidas, influenciado decisiones importantes o incluso salvado a muchas personas. Sin embargo, la idea de que no quede ningún recuerdo de él dentro de 100.000 años es una posibilidad muy realista. Ni siquiera sabemos si la humanidad seguirá viva entonces. Para nosotros, como seres humanos, es mucho tiempo. Todo esto nos hace cuestionar realmente qué es lo importante de nuestras vidas concretas y finitas, y demuestra la importancia de vivir el presente y aprovechar cada momento, sin que por ello debamos caer en la pura gratificación de lo inmediato, pues la mejor forma de pasar el tiempo que tenemos es acompañados de proyectos significativos a lo largo del tiempo. Entonces, hay una enorme vastedad en el espacio y el tiempo, pero notemos cómo en esta inmensidad del cosmos todo lo que vemos es vacío. No solo por el espacio vacío, sino en el sentido de billones de rincones y mundos del universo sin vida alguna. Cuerpos de gases y rocas que, si bien pueden ser fascinantes, no tienen gran relevancia para los valores humanos. En cambio, en este planeta, en este pequeño rincón del cosmos, tenemos un paraíso y hemos sido bendecidos al estar viviendo en un lugar donde crece la alegría, el disfrute, el amor, la belleza y la conexión fraterna, filial, espiritual y romántica con otros. Pese a las asperezas y dificultades de la vida, en el fondo debemos estar agradecidos de vivir en un momento y lugar tan próspero para la existencia y de tener una oportunidad para disfrutar del milagro de estar vivos. Y esto es a la vez suficiente y el máximo provecho que podemos sacarle a nuestra existencia, como veremos en este episodio y a los siguientes. Estamos distraídos de esto con otros valores y otros objetivos basados en la creencia de que nuestras acciones en este mundo prácticamente pueden llegar a tener un impacto significativo y trascendente para siempre y casi a nivel cósmico, algo que como que perdure en el tiempo para siempre. Pero esto es una ilusión y no significa algo negativo, al contrario, es profundamente liberador. Pero nuestra obsesión con el prestigio, el éxito y los logros es tal que no conseguimos ver más allá de nuestro contexto inmediato. Esto no significa que los proyectos no tengan importancia. Lo que vamos a ver es cómo esto implica que a la hora de encontrarle sentido, gratificación y abocarnos en proyectos, debemos hacerlo por el disfrute que nos generan en nuestras vidas personalmente como un fin en sí mismo y no buscando un legado o subordinando esta recompensa y esta felicidad en nuestra propia vida por una supuesta o un supuesto prestigio o legado a futuro.
Existe una noción plasmada en el budismo a la cual muchas veces se refiere con el término vacío. Implica un entendimiento fundamental sobre la naturaleza de la realidad y nuestra percepción. En cierta medida puede concebirse como una forma de contemplar la existencia. Un poco esto lo vimos en uno de los episodios anteriores. Una forma en la cual no se añade ni se quita nada a los datos brutos de los acontecimientos físicos y mentales. Esto hace referencia a algunos de los planteos elaborados cuando hablamos en el apartado de las prácticas contemplativas, referente al tema de la meditación. Cuando meditamos, percibimos la experiencia de forma previa al pensamiento analítico y conceptual acerca de esta. Al percibir de este modo, vaciamos de contenido lo que experimentamos, miramos los eventos de la mente y los sentidos sin pensar en si hay algo detrás de ellos. Esto se plantea como un vacío porque la experiencia está vacía de aquellas presuposiciones que solemos agregarle para darle un significado. Por ejemplo, las historias y visiones del mundo que creamos para explicar quiénes somos y el mundo en el que habitamos. Las preguntas que nos plantea el mundo conceptual y las historias y visiones de la existencia que generamos nos apartan de la experiencia directa de cómo los eventos están interrelacionados. Esto da lugar al sufrimiento innecesario, ya que estas historias y puntos de vista crean mayores entramados conceptuales que tienen como centro a un ego insatisfecho. Cuanto más uno se involucra en estas historias, más uno se distrae de ver la causa real del sufrimiento, como por ejemplo las etiquetas de yo, lo mío, que confluyen en el proceso. Recordemos que los pensamientos son eventos mentales. La incapacidad de adentrarnos en el vacío desde el punto de vista epistemológico en el proceso de la experiencia lleva al sufrimiento innecesario. Pero el vacío también puede extenderse a una dimensión metafísica en conexión con nuestra percepción. El aspecto metafísico en este caso es el hecho de que existen criterios cambiantes, realidades contextuales respecto a cómo vemos las cosas. Lo que pensamos es de una forma cambia con el contexto. Allí también experimentamos el vacío, pues la realidad está vacía en cierta forma de un significado prefijado. Pongamos un ejemplo. Puede que una mala noticia hoy sea una buena noticia mañana o dentro de unos años, cuando el contexto sea diferente. Si miramos a nuestro pasado, lo que consideramos en su momento como algo negativo, hoy lo podemos ver como el elemento necesario que nos llevó hacia algo positivo. Por lo tanto, la realidad está de hecho vacía de un significado inmediato y fijo. No es ni una cosa ni la otra, sino un flujo cambiante. Cuando pensamos y evaluamos las cosas, no nos percatamos de este hecho y caemos en la trampa de nuestras creaciones mentales que afectan nuestro estado emocional. Y conectándolo con el tema de la inmensidad del cosmos y el tiempo, también existe un aspecto existencial del vacío, y lo podemos ver por excelencia con la dimensión temporal. Hagamos un breve experimento mental, de nuevo. En este caso es un experimento mental, lo otro era más como una visión de nuestro lugar en el mundo, pero pensemos del 1 al 10. ¿Qué tan importante dirías que son tus tareas actuales pendientes de tu trabajo de aquí a una semana? Probablemente puntúes un número alto en este caso, ¿no? Quizás un 7, un 8, ¿no? Ahora, ¿y en un mes? ¿Qué tan importantes son las tareas actuales pendientes de tu trabajo de acá a un mes? ¿Y dentro de un año? ¿Qué tal en 10 años? No, todas las cosas que
que vas a hacer en el trabajo y lo que vas a lograr en tu trabajo. ¿Qué tan importante es en una semana? Quizás bastante, pero en un mes, en un año, ¿qué tal dentro de 10 años? Y cuando te retires de la actividad laboral, seguramente a esa altura ya no te acuerdes siquiera de qué se trataba esas tareas o esas cosas que hiciste en tu trabajo, que tanta importancia le diste. Con probabilidad, el puntaje que asignas a la importancia de tus tareas laborales va cayendo conforme pasa el rango de tiempo que se toma en cuenta. Desde nuestra perspectiva, a medida que transcurre el tiempo, las cosas van perdiendo valor y relevancia. Imagina incluso que haces un descubrimiento importante, por ejemplo, en un campo como la medicina, ¿no? Si te dedicases a eso, por ejemplo. Probablemente se considere valioso y muy importante, pero ¿qué probabilidades hay de que ese valor perdure dentro de 10.000 años? Y dentro de 100.000 años, 1.000.000, 100 millones de años, 1.000.000.000, billones de billones. Ese tiempo va a pasar, eventualmente. La realidad es que cuanto más estiramos el tiempo, menos valor y sentido tiene lo que hacemos. Las cosas que hacemos ahora y haremos en nuestra vida van a ser un minúsculo grano de arena dentro de unos cientos o miles de años, y ni que hablar dentro de la historia del universo. En tal caso, un grano de arena se queda muy grande como punto de comparación. El existencialismo en cierta forma acentúa el hecho de salir de nosotros mismos y autotrascender, pero no podemos trascender realmente en un universo que rebosa de vacío existencial. Y esto no es algo malo, ya que en realidad nos ahorra tiempo mental y físico dedicado, por un lado, a estar atados a las exigencias de tener que cumplir sí o sí con un sentido o significado que consideremos trascendente. Y por otro lado, a terminar persiguiendo cosas que no tienen ningún valor en última instancia, ¿no? Nos ayuda esto también, como el prestigio, el estatus o la jerarquía social. A fin de cuentas, cuando lo analizamos bien, realmente no podemos hacer todo en el mundo, ¿no? Ya que el tiempo que tenemos es minúsculo. Llevar una vida quizás sencilla pero gratificante, contribuyendo en lo que se pueda y en la medida de lo posible, sin estresarnos demasiado por ello, por conseguir un más y más totalmente efímero y real, es en el fondo una buena vida, y probablemente la mejor vida incluso. Esa vida sencilla que uno lleva sin tantos supuestos prestigios está completamente bien y es razonable dada la realidad del tiempo. En definitiva, la próxima vez que te encuentres estresado y desconcertado por tus pensamientos sobre algo, recuerda estos 3 puntos que nos da la noción del vacío: que los pensamientos no son hechos, que la realidad carece de criterios, pues los criterios que tenemos son en realidad ficciones de la mente, y que lo que pensamos y hacemos no tiene mayor trascendencia cuando nos extendemos en el tiempo. Este es un cambio de conciencia. Estamos sumergidos en el paradigma hacer, en orientar nuestras vidas hacia metas constantemente, siempre buscando. Como suele decirse en inglés, ¿no? La carrera de las ratas, rat race, una forma de vida en la que las personas están atrapadas en una lucha feroz y competitiva, generalmente por la riqueza o el poder. ¿Por qué vivir así? ¿Por qué dejar que el pensamiento nos lleve a esto, nos gobierne en este sentido? Necesitamos estar con el momento presente, dejar de buscar, desprendernos un poco más de la carga de los objetivos, porque ya estamos cansados de seguir buscando y no parar. La vida, como la hemos estado viviendo en las últimas décadas, está llegando a un camino sin salida,
agotado, sobrevalorado, y el principal enemigo que nos aleja del cambio son las persistentes creencias y pensamientos respecto a nuestro rol como personas en la sociedad. En definitiva, vivimos en una roca rodeados de cientos de miles de millones de estrellas que a su vez están rodeadas de miles de millones de galaxias. No existe magnitud e importancia de nuestro lugar en el cosmos. Con suerte, viviremos 100 años en un universo que permanecerá un número inconcebiblemente grande de años luego de nuestra muerte. Nuestro tiempo es ínfimo en la historia del universo. Y sin embargo, hemos sido bendecidos con una existencia en un paraíso que debemos aprender a cultivar y fomentar. Y a florecer en este mundo y luchar y abocarnos por grandes metas, pero entendiendo el lugar de ellas y nuestro lugar en este contexto y en este universo enorme. ¿Cómo vamos a priorizar entonces nuestras aspiraciones de vida ante este conocimiento? ¿Qué es realmente lo importante? Vamos a ver este entramado con un poco más de detalles. Entonces, en los episodios anteriores, esos dos pequeños episodios que tuvimos sobre la felicidad, ¿no? Se transmitió algunas nociones clave acerca de la felicidad. Ejemplificamos cómo la idea de que la felicidad está al final de nuestras metas y proyectos es equivocada. Pese a ello, puede que aún haya algo resonando en ti de lo que no estés muy convencido. Algo que todos buscamos y muchas veces estamos dispuestos a pagar con sufrimiento por sobre cualquier idea de felicidad. Se trata de esas cosas que todos perseguimos: el prestigio, el estatus, el logro creativo también, la belleza e incluso un sentido de vida. Debemos recordar que buscar la felicidad es perderla, porque la única realidad es el momento presente, y allí las cosas simplemente están surgiendo, muchas veces sin nuestro control en última instancia. Entonces, querer que la realidad sea diferente es una batalla perdida. Esto no significa que no podamos cambiar la realidad. Podemos cambiar el mundo a través de nuestros proyectos de vida en total descanso de lo que ya es y contemplando el cambio, pero sin generarnos falsas expectativas. Hay un entendimiento clave de la realidad del mundo que se esboza en esta pequeña introducción, ¿no?, a la magnitud del cosmos, donde podemos profundizar el por qué debemos tener una actitud relajada ante nuestras metas y proyectos. Entre otras cosas, respecto a si se cumplen o no y qué tipo de proyectos llevamos a cabo. Por esto, ¿no?, esta introducción para poder ganar un poco más de perspectiva de nuestro lugar en el cosmos y en el mundo en general. Una pregunta clave es, como comentábamos en la introducción, ¿acaso no puede llegar a ser preferible el logro por sobre la felicidad? ¿Acaso no es preferible ser un Isaac Newton y lograr todas las cosas que hizo si fuésemos capaces, aun si supiésemos que tendríamos una vida miserable? Muchas personas dirán que sí, que los logros y los aportes personales al mundo están más allá de nosotros mismos y de la felicidad personal, y que el legado que dejamos paga el precio de llegar a vivir una vida de sufrimiento. Sin embargo, si lo analizamos bien, no creo que esto sea así. El factor clave que no solemos tener en mente y no interiorizamos adecuadamente refiere a la magnitud del universo y del tiempo. Vivimos tan inmersos en las preocupaciones de la vida diaria que raramente nos detenemos a contemplar la naturaleza de la existencia. ¿Qué encontramos ahí? Una realidad vasta, con circunstancias impermanentes, donde por un lado somos increíblemente pequeños, cada uno de nosotros, en la historia del universo y en la de la humanidad, a la vez que nada parece permanecer, donde la huella de nuestro diminuto pasaje por este mundo se pierde por completo en un abrir y cerrar de ojos. Incluso la huella misma de la humanidad entera se vuelve
absolutamente nada, un abrir y cerrar de ojos en la historia del universo. Personalmente, cualquier logro que tengamos, por más grande y duradero que sea en la memoria de futuras generaciones, no será más que un grano de arena que en un abrir y cerrar de ojos será barrido en el olvido por las fuerzas del tiempo. En un par de miles de años, lo cual es absolutamente nada en la historia de la Tierra, la realidad será muy distinta, independientemente de lo que sea. Debemos cultivar este entendimiento y comprender que la búsqueda de prestigio y logros como exaltación de este ego conceptual que hemos estado hablando en esta serie es un absurdo frente a semejante magnitud del tiempo, la escala de la vida y en definitiva del cosmos en sí mismo, ¿no? Frente a esto. Todas las grandes mentes de la humanidad y sus logros no son más que una fracción pequeñísima de una gota en un vasto océano temporal y espacial. Llegará un punto donde probablemente no habrá siquiera humanidad que sea beneficiada, satisfecha o impresionada por semejantes logros. Tampoco somos indispensables en un sentido histórico. Siempre alguien descubrirá lo mismo que nosotros, a la vez que a todo Newton le llega su Einstein, ¿no? Quien probó erróneos algunos conceptos de este. Realmente vamos a anclar, y este es el punto crucial, realmente vamos a anclar nuestra autoestima y valía personal a supuestos logros que son en definitiva impermanentes. Si yo mañana descubro algo importante que luego de unos años es mejorado por otra persona, o yo soy probado que mi tesis era incorrecta, si yo anclo mi valía personal, mi felicidad y autoestima a algo que puede ser incorrecto, falso y eventualmente impermanente, que es algo definitivamente cierto, porque las cosas son impermanentes, o que va a ser olvidado en el tiempo y que nadie ya lo recordará. Si yo defino mi autoestima y valía personal en base a eso, no puedo tener autoestima y valía personal, porque la realidad es la impermanencia. La realidad es que lo que yo haga dejará de existir, mis descubrimientos, logros serán refutados, desaparecerán de la memoria de las personas con el tiempo, etc. En cambio, la única vida que tenemos es esta pequeña fracción de la existencia del universo, por lo que cobra muchísima más relevancia vivirla de forma feliz, ¿no? Esta es la única vida que tenemos, esta pequeña fracción de la existencia. Entonces, pasar la mayoría del tiempo subordinando la felicidad o dejándola de un lado por cosas como logros, éxitos que eventualmente dejarán de ser, desaparecerán por el paso del tiempo en la inmensidad del cosmos, no tiene sentido. Es mucho más relevante vivir nuestra pequeña existencia de forma feliz, o sea, que la felicidad y la autoestima genuina, que está basada en otras cosas, que está basada sí en proyectos y metas, pero como fines en sí mismos en relación a nuestra vida y no en base a el reconocimiento de otros o la permanencia en el tiempo de estas cosas. Entonces esto es lo que cobra más relevancia. De nuevo, no significa que los grandes proyectos y metas no sean importantes, pero no son más importantes en sí que la felicidad si comparamos ambas cosas y tenemos en cuenta su relación en base a todo lo demás que hemos mencionado. La esencia es que los logros, los desarrollos humanos y el sentido de importancia personal están altamente sobreestimados. Una adecuada perspectiva nos abre la puerta a entender que sacrificar la felicidad por este tipo de cosas a las que les damos mayor trascendencia es un error de juicio que afecta en forma negativa la forma en que aprovechamos nuestro tiempo de vida.
Pero también se debe comprender que tampoco podemos desligar ambos aspectos y decir que podemos ser felices por un lado y tener proyectos por otro, sino que los grandes proyectos y metas son contenidos de contemplación de una vida feliz, pero donde no se necesita que se cumplan o que salgan de una forma en última instancia para que podamos ser verdaderamente felices. Y este es el punto más crucial. Existen paralelismos de esto en otros aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, nuestras relaciones con los demás son un componente donde expresamos nuestra felicidad. Pero más que ser felices por una relación significativa con alguien más, somos felices con una relación significativa con el otro. O sea, la felicidad es como una modalidad prerequisito para tener una relación saludable. Lo contrario sería utilizar al otro como una forma de satisfacer una carencia personal, ¿no? Y como querer ser feliz gracias a eso, gracias a que estoy con otro. Lo cual de hecho promueve toda una serie de dificultades en nuestras relaciones impersonales. No podemos basar nuestra felicidad si estamos con una persona en una relación o no. Debemos ser felices desapegados o desligados de la condición de estar con alguien, porque si no, solo podemos ser felices si estamos con alguien y al momento de establecer una relación hay un montón de dificultades, porque necesitamos primero estar bien con nosotros mismos, con nuestros valores, con nuestra identidad, con los proyectos de vida. Necesitamos trabajar la modalidad de ser felices para luego estar bien con otros, pero no ser felices porque estoy con otro. Eso agrega un problema, una condición que nos lleva siempre a la insatisfacción, porque queremos que las cosas sean de otra forma de lo que realmente son. Si de un momento a otro yo dejo de estar con mi pareja, con esa persona, si solo soy feliz por esa condición, voy a dejar de ser feliz y me va a inundar la insatisfacción. La idea es desarrollar una modalidad de ser donde somos felices a la par de todo esto, ¿no? Y donde podemos expresar felicidad con estas cosas, con nuestras relaciones, con nuestros proyectos, pero no ser felices por esas cosas. Las relaciones, como el trabajo, las metas y los proyectos, son cosas que felizmente podemos contemplar desde la ecuanimidad y verdaderamente disfrutarlas y potenciarlas como experiencias. Visto de otra forma, estos aspectos de nuestra vida entran en sinergia y se potencian a través del contacto con una felicidad previa, al punto que en cierta forma somos más felices cultivando proyectos y relaciones con otros, pero no somos felices por esas cosas. Así como somos felices con, debemos entender que entonces que la felicidad va de adentro hacia afuera. Las distintas cosas que hacemos y le dan sabor a la vida se elevan en su cualidad positiva y son disfrutables en la medida que nosotros ya estamos bien y en balance. Pero muy a menudo buscamos lo inverso, una felicidad de afuera hacia adentro, buscando la felicidad en las cosas que hacemos. Podemos sentir quizás cierta euforia, ¿no? Pero no felicidad duradera, serenidad, por ejemplo, y capacidad de disfrute a largo plazo. Esa aproximación a la felicidad no hace de las cosas que hacemos realmente más disfrutables. La felicidad es una cualidad de ser en el mundo sintonizada con la verdadera naturaleza de nuestra conciencia y con el entendimiento directo de la realidad, donde podemos trascender el sufrimiento innecesario y adquirir cierta ligereza para vivir. Esto genera las bases para una recompensa prolongada en el tiempo, donde podemos integrar diversos aspectos de nuestra existencia, como los proyectos y metas, pero desde un enfoque más saludable. De esta forma podemos realmente disfrutar de nuestros proyectos sin temer si se cumplen o no, y sin importar
si llegamos a ser el próximo Einstein, si seremos reconocidos por algún logro, construyendo así una vida como no más ligera, donde podemos apreciar realmente las cosas que cultivemos y desarrollemos. Como señala la astrofísica Katie Mack, la expansión del universo se está acelerando a medida que la fuerza de la energía oscura está ganando terreno sobre la fuerza de la gravedad colectiva de todo el universo. Y de esta forma, a medida que cada objeto en el espacio se aleja cada vez más de todos los demás, el universo alcanzará un estado de máxima entropía y probablemente se producirá una muerte por calor. Como señala la autora, a esto se lo conoce como gran congelamiento. En alrededor de 100.000 millones de años, a partir de ahora, el universo se habrá expandido tanto que las galaxias distantes no serán visibles, incluso con telescopios de alta potencia, desde la óptica de una Tierra que en sí ya habrá dejado de existir hace muchísimo tiempo. Las estrellas desaparecerán eventualmente y no se formarán nuevas. No nos imaginamos ni de cerca las escalas de tiempo que involucran estos procesos, pero estas cosas pasarán eventualmente y todo lo que conocemos desaparecerá. Bajo esta perspectiva centrada en la naturaleza del tiempo, ni siquiera la vida de nuestros tataranietos es un punto de referencia que guarda algún sentido. Ni siquiera 100.000 años, ni siquiera 1.000.000. Todo lo que creemos va a tener una continuidad en el futuro. Simplemente démosle más tiempo para su eventual desaparición. Ese es el futuro. La separación y desaparición de la materia, como la conocemos, puede llevar una escala de tiempo que es prácticamente inconcebible para la mente humana. Pensemos en millones y millones de veces la historia actual del universo. Luego de que acabe la luz de las estrellas, la mayor parte del tiempo del universo será de esta forma y en oscuridad. Eventualmente los átomos se separarán en el llamado Gran Desgarro, o incluso si todo retrocediera y colapsara sobre sí mismo en una gran implosión, también allí encontraríamos el final del universo conocido. Comprendemos entonces la insignificancia de nuestras pretensiones, muchas veces egoístas, de nuestro ímpetu por estatus y permanencia en la memoria de futuras generaciones. Pensemos que el pasado que nos precede es genuinamente enorme, así como miles de millones de años nos han antecedido, miles de millones de años pasarán luego de nuestra vida y nuestra era. Quizás comenzando a percibirnos a nosotros en relación con esta magnitud, nos inunde una crisis existencial. ¿Cuál es el propósito y valor de nuestras pequeñísimas vidas en esta inmensidad? ¿No? Pero antes de caer en la trampa, contemplemos cómo estas interrogantes en realidad pertenecen al entramado conceptual, al mundo de ensueño. En realidad, el momento presente de la experiencia directa genuina es libre de este dilema. Nada tiene por qué tener un sentido bajo esta experiencia. No tenemos por qué crearnos un problema. Luego de comprender esto, podemos enfocarnos en lo que importa, y es cómo sacarle provecho a la vida que tenemos. Esto implica disfrutarla, hacer que florezca, disfrutarla en comunidad de forma compasiva y manteniendo valores que promuevan esta comunión y disfrute. Abocarnos a proyectos que cultiven nuestra autoestima, todo aquello que podemos hacer que es complejo, que no está asociado a altos estados de recompensa y que favorece la vida en algún sentido. Eso es lo importante. Si verdaderamente anclamos este conocimiento en nuestra experiencia consciente, podemos hacer un cambio hacia una contemplación única de las cosas, donde nuestras preocupaciones diarias por el prestigio, el estatus, nuestro sentido y legado
pierden genuinamente el grado de importancia absoluta y fundamental que solemos darle. Necesitamos contemplar que el tiempo solo tiene sentido o cierto sentido para nosotros que lo percibimos, pero una vez muertos es irrelevante. De modo que 1.000.000 de años es un abrir y cerrar de ojos. Pensemos cuántas cosas sucederán eventualmente que harán del mundo algo muy distinto del que vivenciamos ahora. Habrá nuevas eras glaciales, se formarán nuevas islas en el océano, un gran asteroide chocará con la Tierra generando una devastación enorme, hará erupción un supervolcán afectando a todo el planeta, los continentes chocarán y se resquebrajarán, ¿no? Formando nuevos océanos, mares y montañas, y los lugares y ciudades que conocemos dejarán de existir. Llegado su momento, dentro de cientos de millones de años, la vida compleja en la Tierra ya no será posible a medida que el Sol se expande y la temperatura de la Tierra aumenta. Y así, los océanos que tanto amamos, al contemplar el horizonte de una playa, se secarán por completo. ¿Qué habrá pasado con la humanidad? Quizás ya se ha extinguido hace mucho tiempo. Y así, todas las sonrisas, las penas, las discusiones, el amor, las guerras, los conflictos y los abrazos habrán quedado en el olvido. Contemplemos esa imagen por unos momentos. Pongámonos en ese lugar en la Tierra dentro de millones de años. ¿Cuánta sabia perspectiva podemos ganar de entender la intrascendencia de nuestros conflictos? Que a fin de cuentas, lo que hoy nos parece tan trascendente e importante es menos que un grano de arena en este vasto universo. Quizás la humanidad subsista, es una posibilidad, con nuestro esfuerzo creativo, nuestra innovación tecnológica, y desarrollemos valores éticos y morales que hagan que nuestra existencia en la Tierra continúe. Es una posibilidad. Pero probablemente la humanidad será algo completamente diferente a lo que es ahora. Y así ya ni siquiera quizás podríamos reconocernos, porque vamos a seguir evolucionando. Nuestra identidad como seres humanos habrá cambiado radicalmente. Y esto no impedirá lo inevitable, esto es la destrucción del universo mismo. Eventualmente ya nada quedará de la humanidad, de todas las conquistas y logros, pequeños y grandes. Entonces, ¿cuál es el punto de esto? Creemos que el futuro es lo que le da sentido a nuestras vidas, ¿no? Este es el punto. Si no hubiera un futuro, ¿qué sentido tiene hacer lo que hacemos? Pensamos al respecto. La cuestión es que, de hecho, no hay tal futuro. Esto es todo. El ahora es todo. Porque el futuro, en definitiva, es un lugar donde ya nada de nuestros anhelos, proyectos y creaciones va a perdurar eventualmente. En un futuro la humanidad ya no estará allí y no habrá recuerdos de nuestra existencia. Y eso es lo más probable. Entonces, nuestros logros y metas están en el futuro. Son cosas a futuro, cosas que debemos completar y hacer. Y ponemos allí, en el futuro, en esas cosas, la fuente de felicidad. Pero el futuro no existe en ese sentido, porque todo, nuestras metas, anhelos, todas las concreciones de nuestro prestigio, de nuestros logros, no va a perdurar. Ese futuro es este que hemos desarrollado, de este universo enorme que va a pasar una buena parte de su historia en la oscuridad total y eventualmente dejará de ser de una forma u otra. Por ello, ya sea que el sentido de nuestras vidas y como especie esté en ir a Marte o fuera del sistema solar o crear un paraíso de prosperidad en la Tierra para vivir por muchos años, sea lo que sea, eventualmente todo eso desaparecerá. No habrá más
descendencia que reciba nada de lo que creamos o esté allí para que nos recuerde. De hecho, es perfectamente posible que una civilización pueda llegar a ser tecnológicamente avanzada y no querer ser, digamos, expansionista, que se quede en su hábitat, en su planeta y disfrute de su conocimiento en paz con su entorno y nada más. Esto nos debería iluminar, considero, acerca de otra forma de sostener y fundamentar nuestra existencia, una que no recurra al futuro. Seguramente lo mejor es llevar y cultivar una vida espiritual, o sea, una vida concentrada principalmente en el presente, serena, en ecuanimidad, asombrada y cautivada por la belleza del mundo y disfrutando de aquellas cosas que podemos disfrutar. Y esto es todo, básicamente. Esto es la vida. Por ello, vivir ahora y disfrutar ahora con lo que tenemos cobra la mayor de las relevancias por sobre todo lo demás. Es así de sencillo y en definitiva es el aspecto existencial más importante de la vida. Empezar a disfrutar del ahora independientemente del porvenir, porque el futuro para nosotros, en última instancia, está vacío. Entonces, frente a esta vastedad del tiempo y espacio del universo, podemos llegar a pensar entonces que nuestras vidas no son tan importantes, ¿no? He mencionado los términos intrascendente e inconsecuente muchas veces, y esto puede sonar a algo negativo, pero solo es aparente. O sea, tal juicio nace de la ilusión conceptual de que la importancia de la vida se encuentra en un lugar en el futuro o más allá de sí misma, y como todo eventualmente dejará de ser tal, ¿no?, como lo conocemos, pensamos en la intrascendencia como algo malo. De hecho, es tan solo una descripción de cómo la vida misma es. Existe como tal en el presente sin mirar más allá. De eso se trata la noción de que el significado de la vida está en vivirla. La vida no existe para ninguna meta o estado futuro. Entonces, si decidimos que no es importante, caemos en el error de evaluar la vida más allá de sí misma, cayendo de nuevo en el ensueño de las abstracciones. Nuestras vidas simplemente son y se viven, no importa el contexto universal de las mismas. Ahora, si pensamos que el prestigio es importante porque nos pone en un lugar trascendente en la historia del universo, podemos ver que ese lugar es demasiado grande para nuestras pretensiones. Si por el contrario disfrutamos de una actividad que nos da pasión y cosechamos sus frutos y estamos en paz con el proceso, estaremos viviendo el disfrute de hacer algo por sí mismo, no por algo más, como un posible prestigio que nos pueda dar. Es allí donde podemos cultivar una vida feliz. Como mencionamos en uno de los episodios anteriores, ya tenemos suficientes razones para ser felices. Esto no significa entregarnos a una vida hedónica de vivir el momento y no tener planes o proyectos que naturalmente implican un desarrollo en el largo plazo. Tampoco implica no tener proyectos como especie que pueden abarcar décadas o siglos, pues como destacamos, anteriormente, las metas y proyectos son elementos de contemplación y disfrute de una vida feliz, aunque a la vez debemos comprender la impermanencia de las emociones y experiencias de placer que eventualmente desaparecen. La felicidad está en una modalidad del ser, no en perseguir un estado en particular. Esto nos ofrece una perspectiva también sobre el apego, la intrascendencia y la impermanencia de las cosas. Nos gustaría que esos lugares con los que tanto nos hemos encariñado siguieran allí y duren, pero eventualmente desaparecerán. Y obviamente los seres vivos a los que profesamos cariño y nosotros mismos también dejaremos de ser. Pero debemos tener en cuenta que aquello por lo que sentimos afecto se desarrolló en algún momento y hubo un periodo en el que no existió. El cariño lo formamos en nuestras vidas, o sea, tuvo un inicio y un proceso, hubo un tiempo en el que ni siquiera existía. Apegarnos a las cosas contradice el hecho de que ese cariño necesitó
que las cosas cambiaran y fueran impermanentes para ser tal. De lo contrario, no estaríamos nosotros, ni el lugar que tanto amamos, ni el ser que tanto amamos. Y así debe ser para que continúe la posibilidad de que haya otros seres que se encariñen y disfruten de la existencia de la misma manera. Así que mejor descansemos verdaderamente de nuestras exigencias y de la exigencia en general de estos plazos y estas metas a futuro, como si fueran allí eso que se cumple en el futuro, la fuente o el manantial de la felicidad. Y viremos esa fuente hacia aquí, ahora, en base a una modalidad del ser feliz, este modo de ser feliz. Y al cultivo, sí, de la autoestima, que implica proyectos creativos, productivos, lo que podemos hacer, que es complejo, que nos hace disfrutar de nuestras capacidades y de lo que podemos hacer, que nos genera altos estados de recompensa y que, digamos, fomenta la vida en algún sentido. Esto es lo importante. La felicidad tiene que estar anclada en esto y no apegada a un futuro que es impermanente, intrascendente. Entonces bajemos la velocidad, quizás un poco, y disfrutemos del día a día, de los momentos que tenemos, por más simple que sean, y agradezcamos el hecho de estar vivos, que de por sí es todo un milagro. A todos nos pesa, en mayor o menor medida, el poder del reconocimiento. Queremos que los demás nos valoren por múltiples razones, pero muy a menudo por las cosas que somos, capaces de hacer. Lo que somos capaces de generar implica un proceso que podemos contemplar con calma y disfrute, aunque genuinamente solo en la medida en que se vuelve interno, o sea, sin generar jerarquías, como vamos a destacar ahora en esta última parte de este episodio. Pensemos en la hipotética idea de producir una obra maestra de la pintura. Queremos que la gente la aprecie y nos reconozca por ella. Ahora, si contemplamos la experiencia de conciencia de la obra en sí, en realidad vemos que es la misma en una persona u otra. No quiero decir que el contenido de la conciencia de una persona u otra no pueda variar y la forma de apreciar la obra también. Simplemente que es la misma conciencia en una persona u otra, la misma base fundamental donde se asienta la experiencia. Esto tiene que ver con el estatus. El taoísmo, por ejemplo, nos puede enseñar que la misma vida que fluye en uno, fluye en otro. En nuestra vida conceptual, digamos, es donde establecemos jerarquías entre las personas. Y sin menospreciar que uno pueda tener mayor conocimiento o sabiduría que otro, en el fondo es la misma conciencia que fluye en ambas personas. No existe estatus a ese nivel. La idea de respeto suele venir direccionada muchas veces del adulto hacia el joven, ¿no? Pero basarla en una cuestión de antigüedad, ¿no? Como el adulto goza de más años, ¿no? Y debe por eso tenérsele más respeto. Y eso goza en sí de una falsa jerarquía en última instancia, pues todos tienen la misma vida fluyendo dentro de sí mismos. Es preferible entonces asentar la noción de respeto en esta unidad básica de nuestra conciencia y en la racionalidad, por ejemplo. De esta forma, tomada cada experiencia como lo que es en términos de conciencia, ¿qué diferencia fundamental tiene que sean 100 o 1.000.000 de experiencias? ¿Qué diferencia fundamental hay entre la contemplación del experto y alguien no experto? La conciencia es la misma, por lo que realmente cambia algo de la maestría de la obra en sí si muchos nos reconocen en vez de quizás unos pocos o nadie. Este es incluso un aspecto importante para considerar en la complicada área de la ética de la población, cuando, por ejemplo, se analizan cosas como si el poco bienestar de 1.000.000 de personas es mejor que el bienestar
de 1000, aspecto que desarrollamos en parte en los apartados anteriores, cuando hablamos de que no podemos hacer aritmética con el bienestar o el sufrimiento de las personas. A fin de cuentas, solo a nivel conceptual podemos realmente hacer estas comparaciones. Ni un caso u otro es mejor, pues la experiencia del bienestar es en definitiva interna, privada y confinada a una unidad de conciencia, en definitiva atómica, donde los distintos bienestares no se pueden sumar o restar. De forma que no tiene sentido inclinarnos para un lado u otro. Esto sin tener en cuenta el factor del cambio, de que el poco bienestar puede aumentar o mucho bienestar, digamos, con el tiempo y viceversa. Cada unidad de conciencia es igual de valiosa como tal, en términos experienciales. Ni una vida está por encima de 1000, ni 1000 por encima de 1. Necesitamos para ello contemplar la experiencia en sí. Se puede pensar, por ejemplo, que una vida justifica 1000 en términos de su importancia para la humanidad, como también argumentar que cada uno de esos 1000 vale igual que ese uno, porque no vale la pena esa importancia si para ello el bienestar de 1000 debe dejarse de lado, incluso sacrificado. Debemos entonces entender la naturaleza privada del conocimiento de los logros sin caer en un solipsismo, solamente entender que la experiencia de algo solo puede ser considerada persona a persona en última instancia. En este sentido, no importa si son 10, 1000 o millones los que saben de ese logro. En definitiva, solo una fracción del universo llegará a saber de la creación de uno. Dejemos de darle tanta relevancia a eso y creernos, digamos, como tan importantes en ese sentido. O sea, necesitamos ver la imagen global que nos ayuda a tener una visión menos arraigada en estas falsas jerarquías, menos egoísta en este sentido, digamos, más en comunión con lo que nos rodea y más desestresada. Las personas se empecinan en establecer jerarquías cuando en realidad estas jerarquías interpersonales no existen. La vastedad temporal y del universo las elimina y nos ecualiza. En el mundo de la ética podemos de hecho darnos el lujo de esperar a que las cosas surjan sin sacrificios y sin atentar contra el bienestar de nadie, pero lo que es más, tampoco se entiende la naturaleza interdependiente del logro, ya que ¿a quién sirve un logro de impacto social? Pues a las personas en general, a ti y a mí. De esta forma, los logros de alguien viven también a través de otros. No pueden ser tales sin las demás personas. No podemos separarnos en ese sentido. Nadie es el centro, porque si así fuese, se pierde el sentido del éxito. La funcionalidad de la meta cumplida en este caso reside en algo de lo que formamos parte y todos contribuimos. A la vez, ¿dónde está el ego que se beneficia de todo este prestigio? La cuestión no es si el egoísmo es algo bueno o malo, sino que nuestro ego no se entiende sin nuestras relaciones con los demás. Podríamos ir incluso un paso más y comprender que ni siquiera hay un ego, en este sentido conceptual que hemos hablado, para enaltecer, como desarrollamos anteriormente. Todas estas cuestiones del prestigio, el estatus, el éxito, tienen sentido en la medida que concebimos y nos aferramos a esa entidad inexistente que llamamos ego, a este ego conceptual. Pues raramente practicamos un abandono del ego y una comunión con la realidad. Si lo hiciéramos, nada de estas cosas que anhelamos tendría el mismo sentido. Somos el mundo que en nuestra realidad individual emerge como un fruto. En el fondo, somos un fruto de la existencia y todo lo que hacemos y concebimos es en realidad generado en definitiva por la existencia misma. No somos algo separado. Nuestra voluntad, nuestras ideas y conceptos, todo lo que hacemos es ante todo, digamos, como un producto de la interconexión de fuerzas de la realidad, donde todo se sucede
naturalmente, ¿no? De acuerdo a su estructura. Tememos irnos del mundo, partir, por ejemplo, pero en realidad el mundo, que es lo que somos, sigue existiendo. Y todo lo que podríamos concebir seguirá siendo generado por la realidad luego de nuestra existencia, ¿no? Entonces, en este sentido, no, este self o ego conceptual que muere no existe. Nuestra persona, que es una relación, un balance entre procesos naturales, en cierta forma nunca se va en cuanto a estas estructuras, porque la existencia nos engendra y sigue estando y sigue produciendo los mismos pensamientos, creencias, valores, emociones y experiencias, si bien con otra forma, otro ser humano ligeramente diferente, pero que en definitiva es parte de uno mismo, de la misma esencia y realidad y de esta familia del cosmos. Podríamos decir que somos alguien, sin dudas, y también que ese alguien tiene determinadas características y capacidades. Por supuesto que hacemos cosas y experimentamos nosotros el mundo a nuestro alrededor. Pero la cualidad de que hay un centro en toda esta experiencia y habilidades y de que todo es atribuible a es errónea. Por un lado, todo surge como una experiencia en el campo de la conciencia, vasta y abierta, donde no tenemos control sobre el siguiente pensamiento, muchas veces, sobre la siguiente imagen mental que surge o la siguiente experiencia interna de emociones. Estas cosas muchas veces simplemente van surgiendo. Incluso la opción de engancharse con estas manifestaciones es una experiencia más que surge sin un control, muchas veces de un agente, de un centro. Pero además, cada experiencia de habilidad personal que pongamos sobre la mesa es de hecho una interrelación entre muchas cosas, donde hay una enorme cantidad de factores que son puntos de interconexión en relación con otros. Al final, nada es verdaderamente nuestro en este sentido fundamental, originado por ese llamado centro o ego. Y nos damos cuenta de que el ego está vacío y que en realidad la experiencia de este descansa en un estado descentrado. Podríamos decir que somos nuestros cerebros, pero estos son frutos de cientos de miles de años de evolución, donde entraron en juego millones de factores ajenos a nuestra voluntad. En este contexto, ¿qué es en definitivamente lo mío y lo del otro? Esta pregunta pierde un poco ese sentido. Es fácil decir, yo hice mis logros, yo logré esto, sin percatarse que muchas veces sin otros en el camino uno tampoco tendría nada, además de que lo que uno ofrece es el resultado de un montón de circunstancias que nos trascienden. Es más certero decir que el logro como que nos vive a nosotros que nosotros vivimos el logro. O sea, que el suceso se da a través de nosotros como medio, ¿no? Pero no emana de un centro donde podemos jactarnos muchas veces de como este estatus e importancia. O sea, nos podemos enorgullecer por el logro, por lo que hemos hecho. Y está bien, es parte del disfrute de la vida. Pero así como si Einstein no hubiese existido, la realidad eventualmente traería a una persona que descubriría las mismas cosas que Einstein. No tanto así con otras creaciones, quizás como composiciones de música, obras de arte, que realmente son únicas e irrepetibles. Pero en muchos aspectos de la vida, la realidad simplemente, ¿no?, vuelve a manifestar a través de un individuo lo mismo que otra persona descubrió antes. Incluso grandes creaciones creativas, si bien no pueden repetirse, sí van a haber obras de igual magnitud que las va a traer otra persona a futuro. Entonces, el suceso como que se da a través de nosotros, ¿no? Y esto también tiene sus tonos grises, por supuesto. Y lo vamos a discutir un poquito más en episodios más adelante en relación con la libertad, ¿no?, con los derechos y la organización de la sociedad. Pero aquí, o sea, lo hablamos un poco, ¿no?, esto ya incluso cuando hablamos del tema de lo económico
lo político, el yo versus los otros, ¿no? Pero aquí hablamos respecto también a otra dimensión, donde lo importante a entender es que no somos como el centro del universo y tampoco es seguro que a las personas les importe lo que ofrecemos independientemente de las circunstancias, ¿no? Una gran parte de lo que somos está basada en el esfuerzo de otros y así parece tener poco sentido de un momento a otro como separarnos y decir que solo nos importa nuestra vida o que lo que uno tiene es gracias al exclusivo esfuerzo personal. Debemos entender los factores que nos han influenciado, ¿no? Desde el inicio de nuestra vida particular hay una relación, una comunidad de personas y circunstancias, ¿no? En el fondo somos como un tejido de hechos más que entidades separadas y concretas. Eso no significa que no seamos algo y que hagamos cosas y que nos jactemos de lo que somos capaces de hacer, que nos genera altos estados de recompensa, que favorece la vida. Todo eso es importante. Pero debemos tener una visión más amplia de todo esto, que realmente contemple la naturaleza genuina de cómo todo esto se da. No, somos como en el fondo un tejido de hechos más que entidades separadas y concretas. Si bien todas estas cosas, de forma descentrada, es lo que somos, como lo hablamos en episodios anteriores. Si todo esto no te resulta convincente, hay otra forma de ver que 100 millones de personas percibiendo nuestra obra es en un sentido fundamental lo mismo que una. Pues debemos considerar que todo es una experiencia confinada a este planeta. El resto del universo no sabe lo que ocurre, digamos. En esta escala, que lo sepa la humanidad es prácticamente como que no lo sepa nadie. Casi con absoluta seguridad todos seremos olvidados eventualmente. También en el mundo del prestigio solemos querer adelantarnos a otros. Por ejemplo, querer publicar algo importante o crear algo antes que lo haga otro, ¿no? En muchos casos. La realidad es que alguien pudo haberlo hecho antes. Quizás por golpe de suerte aún no ha sucedido. Pero que uno lo haga no le da a uno como más poder o prestigio. Si uno no existiese, alguien eventualmente lo haría. En este sentido no somos tan únicos. De esta forma, hubiese habido de nuevo otro Einstein si este no hubiese existido. ¿Qué pasa entonces si basamos nuestra autoestima y felicidad en estas falsas jerarquías y supuesta permanencia de nuestra memoria? Quizás, como Einstein es un genio, pero va a llegar una persona, un grupo de personas que cree una teoría que deje obsoleto los conceptos de Einstein. Si Einstein, su felicidad estuviese basada en lo que él produjo y sus logros, está la realidad de que eventualmente eso puede ser probado erróneo o radicalmente cambiado y reintegrado a otra teoría más abarcativa. Y él no logró hacerlo. Entonces, ¿qué? ¿Su autoestima deja de ser tal? No. Debemos fundamentar la autoestima, por ejemplo, en el caso que damos como ejemplo de Einstein, en lo que él pudo hacer, que fue complejo, que favoreció la vida de otros, que seguramente estuvo asociado a una gran recompensa, a estados de recompensa personal, altos estados de recompensa, como un fin en sí mismo, independientemente de si la teoría luego estuviese correcta o incorrecta, o de si va a venir alguien que va a cambiarla radicalmente, o de si eventualmente la humanidad va a dejar de existir y nadie va a recordar de que hubo un Einstein y que hizo tales cosas. Ese es el punto. Debemos anclar la felicidad y la autoestima al cultivo de una forma de ser y el cultivo de cosas, nuestros proyectos y
y logros vitales, pero en el presente como fines en sí mismos, desatendidos de falsas jerarquías como estas. Debemos comprender la naturaleza efímera de nuestra existencia temporal e incluso de aquí a mucho tiempo por venir. Imaginemos que sobrevivamos como especie un largo tiempo y que nuestros logros fueran recordados, ¿no? Ponele 50.000 años en el futuro, por poner un número. Ese tiempo es completamente efímero en la escala del universo. Y si en ese momento ya nadie nos recuerda o simplemente nuestros descendientes dejan de existir, nuestra memoria de logros y prestigios se habrá extinguido en un abrir y cerrar de ojos, como naturalmente sucederá. Otro problema es confundir creaciones y descubrimientos como aportes a la sociedad cuando en realidad esconden un alimento como para el ego, ¿no? Este ego conceptual, a la vez que es importante entender que hay cosas que no son indispensables saber para poder desarrollar nuestras vidas. Pensemos en algo como el misterio de la conciencia, la frontera final de la neurociencia que trata de dilucidar cómo a partir de la actividad cerebral surge nuestra experiencia interna subjetiva. Sin dudas hay un gran valor en revelar este misterio, pero ¿para quién? En general puede hallarse más bien en el ego, quizás prestigio y orgullo del autor que proponga el trabajo revolucionario e innovador que nos acerque a la respuesta. Esto sin ser reduccionistas, pues seguramente surjan aplicaciones en el campo de la medicina o quizás la inteligencia artificial del reconocimiento, del conocimiento que adquiramos respecto a la conciencia. Pero lo cierto es que en gran parte no parece que necesitemos de una respuesta urgente para seguir con nuestras vidas individualmente y como sociedad y ser felices. No saber no parece cambiar significativamente la dinámica y el desarrollo de las cosas, y así sucede con muchas cosas. De la misma forma que no saber respecto al funcionamiento del cerebro no altera el hecho de que nuestro cerebro funcione y genere pensamientos, muchas veces por sí solo, algunas cosas que tanto anhelamos saber a veces no son más que objetos para alimentar como este falso ego, ¿no? Que no es nuestra genuina persona, que es la conciencia vasta que está detrás de todo. Deseamos descubrir algo, hacer una canción popular, pintar un cuadro majestuoso. ¿En qué medida son estas cosas algo que disfrutamos o algo que nos imponemos para ganar prestigio? En este último caso, el malestar nos empieza a atrapar por no tener éxito, por no estar cumpliendo con nuestras expectativas de logros. Hacer las cosas de forma más desinteresada y entendiendo que en última instancia no tienen la trascendencia que le adjudicamos, es mucho más beneficioso para el cultivo del bienestar. Realmente creemos que Roma, la ciudad eterna, va a estar allí para siempre. En general, tenemos una gran confusión respecto a lo que significan la jerarquía y el estatus en relación con aquello que llamamos autoestima. En términos generales, se considera este último concepto como la evaluación perceptiva de nosotros mismos. Carl Rogers, por ejemplo, consideraba que muchos problemas de las personas tenían en su base un desprecio y desvalorización personal, donde la persona se considera indigna de ser amada. Pero ¿es el logro y el estatus una forma adecuada de estimarnos positivamente? La realidad es que esa capacidad humana para compararnos con otros representa un arma de doble filo. Pues si bien nos enaltecemos frente a nuestro éxito y logros personales, la misma capacidad evaluativa no pierde el tiempo y a menudo vira hacia aquellos que vemos por encima de nosotros. De modo que, si bien podemos tener algún logro y sentirnos bien con nosotros mismos, rápidamente nos desvalorizamos cuando encontramos a alguien que parece estar yéndole aún mejor en la vida. Incluso sin mirar hacia el otro, nos construimos un mundo donde cómo deberíamos ser, ¿no? Y fácilmente terminamos desvalorizándonos por no lograr aún un mayor número de cosas o hacerlas con mayor perfección.
Entonces aquí yace la típica mentalidad laboriosa, muchas veces occidental, la vida del sacrificado, en el sentido de aquel que se levanta temprano para trabajar, estudiar y salir adelante por su cuenta. Esto suele enaltecerse, ¿no? Se considera a una persona con estas características como alguien digna, llena de virtudes. Y si bien allí hay cualidades a destacar, es erróneo equivaler eso a un sentido de superioridad, ¿no? A la vez que no es necesariamente un contribuidor fundamental a la genuina autoestima individual o a la felicidad. Es una persona mejor, ¿no? Mejor ser humano por producir mayores bienes materiales, por ejemplo. Se puede hacer esta pregunta. Las posesiones materiales son una de las tantas cosas que las personas utilizan para establecer falsas jerarquías relacionadas con la autoestima. También hay cosas que se consideran nobles y respetables, como el trabajo duro, tanto en lo laboral como en lo académico. También la popularidad, la belleza física, lo que uno sabe frente a lo que otro supuestamente desconoce. Y así con muchos aspectos más. Todo esto representa distintos medios para diferenciarnos jerárquicamente. No deja de asombrar la confusión mencionada anteriormente, ¿no? en esta serie entre la forma y la función, que constantemente se exprime en los medios, donde se asocia un producto material con un mayor estatus y valía personal. Y esto ha llevado a un mundo enfocado en el estilo que debe adoptar una persona en un nivel superior de la jerarquía, cómo debe caminar, qué actitudes debe tener, qué expresiones del rostro y cuerpo, etc. Y así, cada vez más, por ejemplo, la caballerosidad, en vez de ser un ámbito de promoción de ciertos valores, se transforma en algo que denota estatus o tiene una connotación de superioridad asociada. Y nos falta la persona que utiliza su profesión en este sentido, diciendo que es más significativa porque en ella hay creación, originalidad, logros científicos y técnicos, etc., mientras que la de otros solo se repite o replica lo que otros han descubierto. Cuando uno analiza la experiencia objetiva, la cualidad de la conciencia y toma en cuenta la temporalidad y espacialidad de la realidad, la verdad es que crear, ser un inventor, productor de bienes o tecnología, no tiene mayor sentido de superioridad que otra actividad como enseñar, ser médico, granjero, etc. En la tradición Zen, esto queda remarcado en gran medida en la contemplación de la simple belleza de los objetos más mundanos y en la dedicación plenamente consciente que se les da a las tareas habituales del día a día, donde se descubre una ligereza y tranquilidad sin precedentes. Entonces, a lo que voy, la autoestima verdaderamente saludable es altamente personal y subjetiva, o sea, rehúsa de tomar puntos de comparación con otros, de forma que no recae primordialmente en una jerarquía. Y como hemos destacado, tomar como base las jerarquías es totalmente inútil para estimarnos, al contrario, genera las bases para desvalorizarnos. Por eso, lo importante es cultivar habilidades, en un sentido último, por la propia satisfacción que ello implica, ¿no? Como desarrollar la autoestima a través de lo que podemos hacer, que es complejo, que está asociado a recompensa que favorece la vida, pero en un sentido último por la propia satisfacción que ello implica, desconectado de jerarquías. La jerarquía de habilidad no es un fin en sí, no se trata de llevar una vida para sentirse mejor que otros porque tengo más habilidades que otros, o hacer algo por una supuesta superioridad intrínseca. La autoestima es cultivar habilidad por la recompensa que genera en sí misma, más aún si beneficia a los demás y a la vida, ¿no? En general a la vida de uno y de otros, independientemente del lugar que uno mantiene o llega a tener en una determinada jerarquía que la sociedad construye, de modo que es independiente del estatus. Ni ser un genio creativo, ni un emprendedor, productor de tecnología, de bienes, de diferentes bienes y servicios, etc., lo hacen a uno mejor persona. Contribuir a la sociedad tampoco es una medida fiel de la autoestima, en la medida que la autoestima está basada en el lugar de la jerarquía,
pues esto inevitablemente nos ubica en una escala de contribución a la sociedad, lo cual conlleva también sus problemas. Y así, hoy en día, se observa como una tendencia que el ser un innovador tecnológico, ¿no? El próximo Elon Musk o Steve Jobs, por ejemplo, es un signo de estatus. Pero esto no escapa del problema principal de considerar la autoestima como algo jerárquico. Lo que sí puede darnos más autoestima es la complejidad, esfuerzo y superación de lo que hacemos, especialmente si hallamos ese estado de flujo donde superamos estas limitaciones y desarrollamos la tarea y la creación. Aquí es donde genuinamente cultivamos la autoestima, que es aquello que podemos hacer, que es complejo, que se diferencia de lo que otros hacen. Esto solo sirve como medida de qué hacer, ¿no? Para tener originalidad, no como comparación jerárquica. Y que está asociado a los altos estados de recompensa en el largo plazo, que representan nuestras máximas posibilidades en la vida. La autoestima, en este sentido, nos da ese marco para hacer cosas que contribuyan a nuestra felicidad, más allá del desarrollo de una modalidad del ser a través de la contemplación, aunque si bien podría decirse que esto último está abarcado por la autoestima, ¿no? Parte de lo que podemos hacer, que es complejo, que favorece la vida y que está asociado a altos estados de recompensa, es desarrollar una modalidad del ser como la trabajamos en toda la parte de la ciencia contemplativa y la meditación, que nos permita que otra cosa que poder vivir en el mundo y regular los estados de ansiedad, de estrés, sufrimiento, poder regular mucho mejor la relación que tenemos con la realidad y los eventos de la naturaleza. Eso tiene un enorme valor y es algo que cae dentro de la autoestima, porque es algo que podemos cultivar, ¿no? Es algo que podemos hacer, que está asociado a recompensa. Es una forma de cultivar la autoestima, desarrollar las prácticas contemplativas y desarrollar esta sabiduría y esta modalidad del ser para tener un poder enorme en relación a cómo manejamos la realidad y los contenidos de nuestra propia mente, que implica salud mental, implica una vida más plena, implica nuestra capacidad para actuar en el mundo, resolver problemas. Entonces, la autoestima en este sentido nos da ese marco, ¿no? Para hacer cosas que contribuyen a nuestra felicidad, más allá del desarrollo de una modalidad del ser a través de la contemplación, que de todas formas, como digo, está abarcado en la autoestima. Yo en mi libro original, el primero que escribí, Proposiciones, desarrollo allí la autoestima bajo esta definición, ¿no? La autoestima bajo esta definición representa la aspiración y la forma hacia nuestras más altas posibilidades, y como tal también debe ser uno de los criterios últimos por los cuales juzgamos las acciones éticas, ya que abarcan también la forma en cómo tratamos a los demás y si dejamos libre o no la posibilidad de su cultivo, ¿no? La autoestima en otros, lo cual informa la noción de libertad a nivel sociopolítico. ¿Por qué la jerarquía es entonces un problema y no debería estar unida a la autoestima? Fuera de lo que ya hemos planteado sobre la naturaleza de nuestra existencia en relación con el universo, si uno basa su autoestima en la jerarquía, es muy poco probable que uno esté en el punto alto de la misma. Si es en el ámbito de la creación, por ejemplo, solo los mayores genios creativos de la historia ocupan el podio. Es poco probable que uno llegue a ocupar ese lugar, por lo que siempre habrá alguien mejor que uno en la escala. Pero a su vez, por debajo estarán todos los individuos de menor habilidad que uno, ¿no? Lo cual cultiva el terreno para una casi inevitable inequidad moral donde afloran sentimientos de desprecio y de valorización hacia los demás, ¿no? Todas esas personas que están por debajo de uno en conocimiento y habilidades, es más natural que surja el desprecio y la desvalorización, porque no son tan buenos como uno mismo.
Por otro lado, como destacamos antes, otra persona con probabilidad, con buena probabilidad, terminará haciendo el trabajo que uno ha concebido, pues inevitablemente alguien hubiese desarrollado, por ejemplo, los planteos de Einstein si éste no lo hubiera hecho. Esto no quita Esto nos quita, importancia en la jerarquía y devuelve como más el sentido, quizás podríamos decir, social de especie o de la realidad misma, ¿no? Que a través de nosotros eh, hace que surjan genios y gente creativa con ciertas ideas y que las expresa en la realidad, ¿no? Como que le quita esa importancia en la jerarquía y devuelve este sentido más social de especie a nuestras creaciones, a donde en realidad pertenece en última instancia. Aquí podemos traer la famosa frase de pararse a hombros de gigantes, entendiendo que las producciones humanas son genuinamente un esfuerzo colectivo, muchas veces interdependientes, sin menospreciar, digamos, las contribuciones individuales, donde allí yacen las posibilidades de cultivar autoestima y felicidad en nuestra vida, ¿no? En las contribuciones que hacemos como individuos. Y por último, lo que uno hace o crea no es permanente o totalmente certero, ¿no? Este es otro punto por lo cual no podemos basar la felicidad y la autoestima en las jerarquías. Eventualmente alguien descubrirá que la teoría de uno no es correcta, ¿no? Si yo baso mi autoestima y felicidad en la certeza de mi teoría o en la permanencia de nuevo de mi logro en el futuro, en esta dimensión del tiempo que está en el futuro, que se va a hacer muy larga y donde ya nadie nos va a recordar, como hemos destacado, ¿no? Tenemos un problema, porque eso nos lleva a la destrucción de la autoestima, a la destrucción de la felicidad y a la destrucción de nuestro bienestar, porque lo atamos a algo impermanente que va a cambiar a futuro, o que alguien nos va a probar incorrectos o va a crear algo mejor que lo que uno ha hecho. Lo que uno hace entonces o crea no es permanente o es totalmente certero. Alguien eventualmente descubrirá que la teoría de uno no es correcta, o a lo sumo es incompleta o imprecisa quizás. Gran parte del conocimiento que generamos es cambiado por otro más exacto, y los inventos de alguien son eventualmente sustituidos por otros mejores o directamente dejan de ser usados. En este sentido, debemos comprender que aquí tampoco los aportes a la sociedad son permanentes. La gente suele sentirse mal cuando otra creación supera la de uno en distintos niveles. Esto no hace más que mostrar el apego que tenemos a las jerarquías que alimentan nuestra pseudo autoestima, que no es una autoestima genuina. Entonces, las jerarquías entran en juego en la dinámica de la envidia. Envidiamos al exitoso, nos genera frustración, dudas e insatisfacción personal. Lo importante es entender que en realidad no hay tal cosa como el éxito, entre comillas, en la contemplación de la infinitud e impermanencia de las entidades del universo. Buscar el éxito para eliminar la envidia no es más que echar leña al mismo fuego problemático que representa el mundo de las jerarquías. En otras palabras, esperar encontrar felicidad en la condicionalidad de que se den estos logros, de que las cosas que hacemos salgan de determinada manera a futuro. Y este legado personal, ¿no?, que tanto tratamos de propiciar, es un esfuerzo que no paga sus frutos. Como indicamos antes, todos tenemos el poder de empezar de nuevo, tener una mente de principiante y así soltar nuestra obsesión con este falso éxito y estatus, y elegir disfrutar cada momento de esta vida. Vivir en el disfrute y la felicidad personal en vez del engañoso manto de los logros y el estatus. Esta es una actitud meditativa por excelencia que necesitamos cultivar. Así que, habiendo terminado esta primera parte de estos episodios sobre la esclavitud del prestigio y el sentido, que se conectan con los episodios anteriores sobre la felicidad para lograr responder a ciertas
críticas que se podría hacerle a ese marco sobre la felicidad, continuaremos en la segunda parte de este pequeños episodios sobre este tema del prestigio del sentido, desarrollando otros temas relevantes para esta temática. Así que nos vemos en el próximo episodio.